Probablemente te hayas preguntado por qué Torricelli utilizó mercurio y no otro líquido, como por ejemplo agua. Si quieres repetir la experiencia de Torricelli utilizando agua, ¿cuánto ha de medir la columna de agua en el interior del tubo para equilibrar la presión atmosférica? Como dato nos dan la presión atmosférica a nivel del mar, 101.300 pascals, y la densidad del agua pura, 1000 kilos por metro cúbico. Bueno, comento un poco rápidamente la experiencia de Torricelli. Te he puesto aquí una especie de dibujo donde, como ves, se trata de un tubo de unos 80 centímetros, 80 un metro, lleno de mercurio. A ver si conseguimos escribir. Sí, ahora, mercurio. Bien, este tubo de mercurio se tapa por el extremo superior, el extremo inferior evidentemente está cerrado. Le damos la vuelta y lo introducimos con cuidado dentro de una cubeta también llena de mercurio. Una vez lo introducimos dentro de la cubeta, el líquido dentro del recipiente, dentro del tubo, baja hasta llegar a una altura, a nivel del mar, una altura de 76 centímetros. 76 centímetros de mercurio. Bien, ¿por qué el mercurio no cae en su totalidad a la cubeta? Evidentemente lo aguanta el aire que está en el exterior y que, como bien sabes, todos los puntos a la misma altura tienen la misma presión. Si cogemos fuera de la cubeta un punto 1 y dentro de la cubeta un punto 2 que estén a la misma presión, a la misma altura, la presión será la misma. La presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. La presión en el punto 1, dado que está abierto al aire, es la presión atmosférica. La presión en el punto 2 es la presión hidrostática debida a toda la columna de mercurio que está dentro del tubo, debido a los 76 centímetros de mercurio en ese tubo. Bien, podemos calcular entonces la presión atmosférica calculando la presión en el punto 2. Vamos a hacerlo aquí arriba. La presión en el punto 2 será la presión hidrostática y como el tubo está lleno de mercurio, será la densidad del mercurio. Lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad y por la profundidad o la altura del mercurio dentro del tubo. Pongo por aquí la densidad del mercurio en el sistema internacional, 13.600 kilos por metro cúbico. Como sabes, la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado a nivel del mar, y la altura del mercurio es 76 centímetros, 0,76 metros. Bien, sustituyendo datos, la presión en el punto 2 sería 13.600, multiplicamos por 9,8 y por la altura, que son 0,76 metros, y nos sale la presión en el punto 2, o lo que es lo mismo, la presión atmosférica a nivel del mar, 101.293 newton metro cuadrado pascals, que es más o menos, lo voy a recuadrar, la presión que nos dan en el enunciado. Bien, en el enunciado nos dicen que si en lugar de utilizar el mercurio hubiéramos utilizado un líquido menos denso como es el agua. Si utilizamos el agua destilada con una densidad de 1000 kilos por metro cúbico, evidentemente la presión atmosférica es la misma y la altura la podemos calcular con la expresión para la presión hidrostática, utilizando ahora, en lugar de mercurio, utilizando agua. Esta presión sería la densidad del agua, lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad y la altura que ahora alcanzaría el tubo lleno de agua. Bien, la presión es la misma que hemos calculado antes, la presión atmosférica. Vamos a sustituir y calculamos la altura del agua. Lo hacemos aquí abajo. La altura alcanzada por el tubo de agua sería el cociente entre la presión atmosférica y en el denominador la densidad del agua y la aceleración de la gravedad. Vamos a sustituir.
La presión atmosférica ya la tenemos calculada, nos la da también el enunciado, 101.300 aproximadamente pascals, la densidad del agua 1000 kilos por metro cúbico y G 9,8. Si hacemos este cálculo, nos sale una altura llenando el tubo de agua de 10,34 metros. La H, 10,34 metros, sería la altura que debíamos tener para un tubo si lo hiciéramos con agua. Evidentemente es más fácil hacerlo con el tubo con el mercurio, la densidad es muchísimo mayor, que con un tubo con agua. Tendríamos que preparar un tubo de 10,34 metros, que sería la altura que aguantaría aguantándolo por la presión atmosférica, por el aire. Bueno, pues hasta aquí la cuestión. Gracias y hasta luego.